Hola, ¿qué tal? Hola Claudia, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú qué tal? Con mucho frío, está muy Así estoy bien. Hay frío por allá, ¿verdad? Por lo que veo. hay una onda polar, entonces no se ha querido pasar. Después de 30 años no había tanto frío. Así, pero ¿en qué parte de Chile estás tú? Yo vivo en Santiago, pero soy de Valparaíso, entonces siempre estoy yendo para allá y en los dos lados y está en todo Chile casi. Así, sí, Y debe ser frío, ¿verdad? en los últimos 30 años no se sentía un frío así. Aquí Entonces también está frío. debe ser por el cambio climático y todo eso, ¿no? Ajá. Sí, Y allá sí, también, porque... Pero aquí el frío es de tal vez 15 grados. claro, claro. Para nosotros es frío y hay que sacar suéter o chumpa. Claro, Estamos a 17 grados. porque no están acostumbrados también, pues. No, ajá. Pero tampoco hay mucho calor cuando hay calor, entonces tampoco estamos acostumbrados al calor. Sí, pues, y el calor igual es harto, igual como en Maracaibo, en Venezuela es alto, o sea, 40 grados, no sé, la otra vez me conversaban unos amigos que no se puede ni pensar nada, pues, 40 grados y es demasiado. no, Aquí cálido es hablan de 32, 50, hablan de 50. 50. A la Y chica. lo que pasa es que ellos se les va la electricidad y ahí no tienen aire Ni acondicionado, aire. entonces, peor, Ni hielo para enfriar el agua. nada, pues. Sí, ajá. Ay, no, qué duro, ¿ah? Y sí, pues, el otro día hablaban de que habían estado como 3 días sin luz. También, ¿verdad? Sí, pobres. Sí, les está tocando duro, ¿verdad? Y es terrible, además con el gas, con el tema del gas y un montón de cosas que han tenido, porque ahora están ahí tratando de sobresalir, o sea, sobrevivir. De repente no pueden hacer nada, no hay comunidad. Sí, los humanos nos vamos a tener que volver resistentes otra vez, ¿verdad? Como éramos antes. Sí, qué locura. Sí que había un fuerte una fuerte dificultad para todo ahí. Sí, ¿verdad? A ellos les está tocando complicado. Y por eso también no pueden mucho asistir distintas cosas que uno hace, Sí, no da tiempo más que para sobrevivir, ¿verdad? claro. Y allá en Bueno, Guatemala, aquí no todos están bien. Por ejemplo, que dinero para divertirse no le sobra a la gente en general, ¿verdad? Para ir al cine, para ir al teatro. como que no queda, pues no alcanza. Sí, ajá. Incluso para ir al dentista, que es lo que uno va dejando de Sí, último, ¿verdad? es médico, claro. Ajá. Y muy caro está todo está muy caro, toda la gente está sufriendo ahorita de eso. Pero eso sí creo que está en todo el mundo, ¿verdad? Y la inflación, nosotros también, Sí, la inflación, ajá. nosotros también en 30, 40 años, creo que es más, 60 años, nunca habíamos tenido una inflación como la que tenemos ahora. Sí, ahorita pues aquí me estaban contando que parece que es del 5%, pero así le digo, yo creo que sí, pero me dice, no, yo creo que es más porque de verdad que Sí, yo creo que está complicado. está alrededor del 10% en América Latina de la unidad que está como sobreviviendo mejor es Bolivia, porque tiene el gas. El, Ah, sí, ¿verdad? sí, claro, pero así todo está resistiendo con los subsidios del Estado. Pero estaba leyendo en distintos lados y hay mucha inflación. Sí, ¿verdad? Sí, a ver cómo termina el mundo. ¿Y quién diría? Uno pensaba que la pandemia iba a terminar con la pandemia, ¿verdad? Pero no. Ahorita empiezan las consecuencias de la pandemia, ¿verdad? Claro, y hay muchas infecciones por gripes, o sea, también, Perdón, como que se cortó un poco. como que lo que viene después de la pandemia ahora hay gripes, o sea, no estás como tan en Sí. riesgo, pero sí está todo el mundo resfriado, Uh-huh. el mundo con COVID o saliendo o entrando al COVID, pero ya no con ese riesgo de antes, pero igual es un problema, pues. Es un problema porque no, ahora no se puede uno enfermar. Claro, No puede uno ir a un hospital tranquilo. Bueno, de todos modos no se puede, pero además de que todo lo complicado que es ir al médico, está el riesgo de contagiarte, ¿verdad? sí. Ay, sí, qué complicado está el mundo. Pero ahí vamos sobreviviendo.
Sí, porque está también lo de la guerra y todo, entonces se juntó todo, ¿no? Y ajá, lo juntaron todo porque Sí, a más de alguien, a más de alguien beneficia. y no, sí había las utilidades para la gente que tiene dinero, no, no han bajado, han subido. Sí, ajá. Pero es lo terrible que ahora están surgiendo las capas más populares y todo lo vulnerable, que es como el 80% de cada país, o sea, todo. Sí. Y lo malo, por ejemplo, menos aquí, es que son personas con poca educación, ¿verdad? Sí, po, sí, Entonces, no se sabe si tienen la capacidad de tomar las mejores decisiones, ¿verdad? sí. Po. Bueno, esto también que se descapitalizó mucho el tema de la educación po, por muchos años. Entonces vienen estas situaciones de crisis y todavía se resiente. Aquí han dado como 10 días, 25 días de adelantar otras vacaciones para todos. ¿Ah, sí? Profesores y los alumnos. Claro, porque te estoy diciendo que hay una, como una pandemia ahora de gripe. Ah, ajá. Eh, Ah, los colegios es donde más se se contagia. contagia, ajá, sí. Claro, pero tenemos un retraso por la pandemia que son 2 años, como que un niño en segundo básico no está pudiendo leer y escribir, por ejemplo. Hay un retraso Sí, yo cultural. no lo creía porque uno tiene suerte, así como nosotros que vivimos en Guatemala tenemos suerte de tener acceso a lo que la mayoría no tiene, ¿verdad? Pero sí parece que es cierto, entonces digo yo, realmente nosotros no sufrimos la pandemia, ¿verdad? Los dos con trabajo, pudiendo pagar colegio, pero sí parece que en realidad fue serio eso, ¿verdad? El atraso. Claro, claro, sí. Yo tampoco pensaba porque uno, como uno también le podría enseñar en la casa a las personas, ¿no? Pero Mm. pensé, yo dije, "Oh, mamá, que no me agarró esta pandemia con niños chicos, porque Ay, sí, aprender a leer. sí, porque si no hubiera sido estar 2 años con mi hija ahí, tan chiquitita, y además te Ajá, encerrado a los niños, sí, se vio acá como que estaba mucho, pobrecito, me daba pena. sí, sí, daba pena, ¿verdad? Pero bueno, por lo menos sobrevivimos a la pandemia, a ver si sobrevivimos a las consecuencias de la pandemia ahora. Ya, oye, vamos a empezar porque ahí después tengo esa reunión con el libro. De Ah, sí, todas sí, sí. maneras ya esperaba, así que, mira, yo empecé a hacer todo lo de Dussel, que ya lo tenía más o menos construido, pero me surgió el tema de la modernidad, es decir, para generar la tercera clase que era la crisis, la crítica a la modernidad de Enrique Dussel, me parecía necesario entender bien de qué se trató la modernidad. Entonces, me concentré primero en comprender esta modernidad y esta sería la tercera clase. ¿Por qué es tan importante? Porque en realidad, si yo entiendo el concepto de la modernidad, yo entonces después yo voy a poder ver las crisis, las críticas, voy a entender mucho mejor lo que pasó en adelante y justamente el formalismo ruso ya con las dos clases, yo de alguna manera yo con eso yo estoy como esbozando esta entrada al mundo que significó el siglo XX. Entonces, sin embargo, la modernidad ya había sido pensada, viene siendo pensada desde antes, ¿no? Entonces, nosotros como empezamos el siglo XX también vamos a tener que ir como llenando ciertas lagunas estructurales, lo que hablábamos, ¿no? Entonces, a finales del siglo XIX, ahí empezamos, todavía lo viejo y lo tradicional tiene una vigencia tan sólida que no se veía la modernidad como un hecho consumado. Sin embargo, en lo que nosotros estamos viendo después, a finales del siglo XX, nosotros estamos viendo el inicio, ya es un hecho consumado la modernidad. Y nosotros lo que ahora estamos viendo en el principio del siglo XXI es la crisis, ¿no? La gran crisis de la modernidad y obviamente la entrada a la posmodernidad del 70 y el 80, que nosotros también vamos a ver todo eso. Entonces nosotros vivimos una crisis de la modernidad, supuestamente también vamos a ver la crítica a la posmodernidad, pero nunca entendimos muy bien de lo que se trataba esa modernidad, como para poder superarla. Entonces, lo interesante de aquí de esta clase es que nosotros podamos entrar a esta modernidad
para ya después posteriormente ver lo que la crisis o la gran crítica que le hace un filósofo latinoamericano como Enrique Dussel, que es un filósofo de la filosofía de la liberación, que vamos a también tener que entender un poco sus otros conceptos. Dussel está vivo, ha venido varias veces a Santiago, nosotros acá lo hemos podido ver, ha influenciado harto la intelectualidad latinoamericana, está en muchos videos de YouTube, uno lo puede ir revisando, pero Ese nombre, perdón, ese nombre va a venir, ¿verdad? En el documento que nos compartas. sí, sí, va a venir, digamos, en realidad yo lo tiré para la cuarta clase, porque necesito entender primero lo que es la modernidad, pero podemos mandar inmediatamente, está todo, él liberó todo su conocimiento con la filosofía principalmente de la liberación, así se llama el concepto principalmente que él estableció de los 60, los 70 en adelante. Va a llegar un momento en que nosotros cuando pasemos más los estudios latinoamericanos, la teoría crítica latinoamericana, nos tengamos que detener también en él, pero no solamente en él, sino que en realidad hay bastantes teóricos críticos latinoamericanos. Entonces, bueno, nosotros entonces vivimos esta crisis de la modernidad, pero muchas veces no establecimos, no nos paramos a qué es la modernidad, y ese es el segundo punto de esta clase. ¿Qué es la modernidad? Entonces, una posible respuesta es un programa de magnitud totalizadora. Es un proceso único, universal y constante. Por eso nosotros podríamos decir que es totalitario, ¿no? Nosotros después vamos a entender como latinoamericanos que esta modernidad siempre va a ser inconclusa, incompleta. Lo señalarán igual los teóricos que lo vamos a ver con el tiempo. Pero esta modernidad no se propuso así, se propuso de una manera totalizadora y se propuso siempre de centros dominantes, ¿no? La modernidad siempre vino de centros dominantes, de todo lo que es el centro Europa, ¿no? Todo lo que está en guerra ahora. Siempre generalmente es, bueno, y más acá, Francia, Alemania, es los centros europeos, y el centro de Europa es el que es uno de los centros de pensamiento dominantes, ¿no? Y por lo tanto también lo que nosotros vamos a ver también con Dussel es la crítica también al eurocentrismo, ¿no? Pero para nosotros ser realmente, deconstruir este eurocentrismo y ser anticolonialista, tenemos que entender bien qué quisieron decir estos tipos con la modernidad, ¿no? Primero que fue un proyecto así, universal, constante, totalizador. Es un proceso entonces totalizador que conllevó un modo de reproducción económica de la vida del ser humano. Obviamente la capitalista, producción, circulación, consumo de los bienes producidos. Todo eso está ahí en los apuntes. Estas condiciones materiales imponen al ser humano un trabajo productivo que posibilita y delimita toda su actividad, ya que en la base está la escasez relativa de los bienes requeridos. Lo que estamos hablando, la concentración de la riqueza en unos pocos y en el fondo la escasez relativa de estos bienes requeridos para la mayoría. O sea, tenemos una pobreza que nosotros vamos a ver aquí, en el caso chileno, por ejemplo, supuestamente tenemos menos pobres en los números, pero tenemos una concentración de la riqueza. Si bien los pobres dejaron de ser tan pobres, los ricos no dejaron de ser ricos y se transformaron en más ricos, ¿no? Enriquecieron más. Y entonces no le quitamos, nosotros vamos a verlo ahí en estos gobiernos de transición, lo que se llamó el progresismo, no le quitaron el dinero a los ricos. Y la concentración de la riqueza sigue, digamos, constante. O sea, más bien, aunque es cierto, hay menos pobres, pero la brecha es más amplia. Claro, o sea, nunca se atacó la desigualdad. Ese es el gran talón de Aquiles de los que se llamó el progresismo, que lo vamos a ver también ahí, que es como una de las bases de la modernidad del progresismo. Vamos a ver en qué consiste y todo. Yo pude desarrollar y alcancé a desarrollar, son más o menos 6 fenómenos de la modernidad y alcancé a desarrollar 4, porque la verdad, cada una da para una clase. Es muy, muy compleja y a mí me parecía muy interesante, porque yo creo que si uno capta esto, va a captar también, a pesar de que uno podría pensar que tiene que ver esto, y sí tiene que ver porque
puede influir directamente pues, la escritura y puede también influir el pensamiento. Entonces, esa es la idea, ir haciendo la relación. Bien, 3. Desde la problematización entonces del capitalismo se nos vuelve más urgente comprender la modernidad y todos sus efectos contraproducentes. La modernidad no está sin el capitalismo, es un modo de producción enorme, ¿no? Porque tiene que ver con grandes descubrimientos, tiene que ver con ojos imperiales, ¿no? No es, el capitalismo es una de las producciones de capital, ¿no? Más fuerte o más económicamente más constante en los 400, 500 años, muy constante, pensando que el primer capitalismo se dio como en el siglo XV, XVI, ¿no? Y ha tenido ciclos, ¿no? Hasta ahora. Y ha pasado, ya sabemos, de uno más industrial, más chiquitito, ¿no? Después uno industrial y después a uno financiero como el que nosotros estamos viviendo. Entonces es interesante porque muchos teóricos críticos de nuestra área van tratando de hacer la relación con los sistemas económicos que van viviendo los creadores culturales, ¿no? Porque igual se permea a través de ciertos textos y se permea en la cultura, ¿no? Entonces, Ajá. Entonces, ¿cuál fue el sistema anterior al sistema capitalista? el sistema anterior al capitalismo, todo el sistema feudal, todo el sistema que estaba basado más en la colectividad, ¿no? De los bienes, en la concentración obviamente a través de una realeza, ¿no? Pero sin embargo había una especie de colectividad, no había un centralismo, por decir así, en los medios de producción. Y obviamente el capitalismo primero surge en Alemania con el tema de la burguesía, por eso de ahí viene de Burgos, de la Alemania, en todas estas ciudades, y viene también con clases sociales, ¿no? Con esas pirámides que a uno le pasaban en el colegio, esas pirámides sociales que uno construía en la Edad Media. Entonces, la sociedad medieval es muy larga. Si tú piensas, tú es una sociedad que va más o menos como del siglo 8, 9 al siglo 15, ¿no? Entonces es una sociedad muy larga. Nosotros pensemos que nosotros estamos todavía si tú piensas en el capitalismo del siglo XVI, XVII, todavía estamos incluso en ese tiempo que la sociedad medieval se tomó casi toda, si nosotros tenemos 2500, 3000 años, y muchos más, porque piensa tú en las culturas indígenas tienen acá 10.000 años, ¿no? Las chinchorros, o sea, tenemos muchos más, pero esta construcción eurocéntrica, ¿no? Que ya sabemos que es de centros dominantes y todo eso, esa construcción occidental que se nos pasa, en esa construcción nosotros somos bastante jóvenes todavía, ¿no? Entonces, esta problematización entonces del capitalismo trae consigo digamos, esta problematización de la modernidad y estos efectos contraproducentes. Esta identidad entre lo capitalista y la modernidad estaba en jaque, y esa utopía de la modernidad postcapitalista, socialista, comunista, anarquista, todavía es posible. Esa es una pregunta, se pregunta Bolívar Echeverría, ¿no? Que es un gran teórico latinoamericano. ¿Es posible una modernidad fuera del capitalismo? Esa es una pregunta que yo creo que todavía está por responderse, ¿no? Y obviamente ahí está ese postcapitalismo. ¿Por qué? Porque se piensa, ¿no? Como que cada vez más la gente no se ve después del capitalismo. Es muy difícil verse como que otro mundo no es posible. Por eso el Le Monde Diplomatique decía otro mundo es posible, ¿no? Porque no nos vemos fuera de ese sistema de producción económica y obviamente de su ideología filosófica, que es la parte filosófica del capitalismo, es lo que estamos viviendo nosotros ahora y nosotros fuimos los creadores de eso acá lamentablemente, y es el tema del neoliberalismo, ¿no? Aquí surge el neoliberalismo y por eso que en la revuelta chilena se hablaba de aquí nació el neoliberalismo y aquí va a morir el neoliberalismo, ¿no? Se colocaba a Chile como un ejemplo de todas las políticas, ¿no? De los Chicago Boys, etcétera, y la influencia de Hayek, de Milton Friedman, de toda esa configuración económica en Chile, ¿no? Entonces, es interesante esta pregunta.
esta pregunta de si yo me puedo ver fuera de, porque justamente no ha habido una respuesta efectiva a esta pregunta. Cuando haya una respuesta como más efectiva, la idea es poder entonces quebrar al capitalismo con una propuesta, más que con una impugnación. Entonces, esa es una pregunta que también nosotros tenemos que hacernos. La más efectiva de las modernidades es el capitalismo industrial mecanizado de corte europeo que parte en el siglo XVI. Eso es lo que estábamos viendo, ¿no? La modernidad entonces no se entiende si yo no le doy la mano a un sistema económico, político. Por eso que lo que hablábamos de formalismo ruso, que algunos teóricos señalaban que yo tengo que saber de economía o de economía política, y tengo que manejar, no solamente manejar lo que la izquierda se ha dedicado un poco al tema del marxismo, ¿no? Yo creo que es súper importante también ver la escuela de Chicago, cómo funciona ellos, cómo ven, por ejemplo, nosotros aquí tenemos centros de pensamiento como Libertad y Desarrollo, de derecha, y sacan textos, y eso es importante también manejarlo, leerlo y saber lo que los tipos están proponiendo, ¿no? A nivel de la derecha y con sus centros de pensamiento, porque en los últimos 10, 20 años, yo diría que en Chile son fuertes, porque hay un estilo, la gente podría creer que no, por la revuelta chilena y todo, no, pero hay un espíritu conservador de derecha muy fuerte en todo el mundo. Entonces surgen centros de pensamiento y esos centros de pensamiento empiezan ya a construir ciertos intelectuales de derecha con sus libros y todo. Entonces es importante manejar también lo que ellos nos quieren decir, ¿no? Y ahí es interesante ver cómo funcionó también esta modernidad, de qué centro hegemónico viene y qué es lo que nos quieren traspasar, ¿no? Hay por lo menos 6 fenómenos, pueden haber muchos más, ¿no? Que nos permiten reconocer la vida moderna y sus ambivalencias. Yo puse aquí algunas: el humanismo, el progresismo, el urbanismo, el nominalismo, el individualismo y el economicismo. Entonces, de estas 6 desarrollé 4. Y bueno, el nominalismo yo creo que es uno de los que más he venido desarrollando ahora último, y me encontré un libro donde se trata de eso, que te lo voy a mostrar, y cada uno de estos, por eso podría ser una clase, porque esto es como una pincelada nomás, pero lo importante es ir comentándolo para que podamos nosotros ir avanzando. En el caso del humanismo, ¿no? Que ya viene, puse a Francis Bacon el reino de la razón, porque el humanismo se trata de que en el fondo yo creo un mundo autosuficiente, ¿no? De lo infra, de lo sobrehumano, es decir, yo creo un mundo que no tenga un paraguas como lo que pasó en la Edad Media, en donde todas las respuestas eran teológicas, ¿no? Eran y tenían que ver con una divinidad. Entonces, claro, yo creo un señor de la tierra, se establece un orden donde triunfa la técnica racionalizada sobre la técnica mágica, se mata lo divino luminoso y se apela a la efectividad del medio instrumental de la sociedad. Tanto el destino, ¿no? Llevado adelante por la voluntad superior, toda la época clásica griega romana estuvo cruzado por el fatum, la fatalidad. Los dioses fueron eso, los dioses eran muy caprichosos, y si uno lee, por ejemplo, tú debes haberlo visto en la Odisea, la Iliada, cuando uno estaba en el colegio, uno ve todo esto, todo este fatum, y la fatalidad, el destino, es lo que va a determinar la historia humana, ¿no? Entonces, ¿yo cómo empiezo a abolir el destino? El humanismo se preguntó eso: ¿cómo yo empiezo a abolir este fatum? ¿No? Porque en el fondo es como un determinismo, ¿no? Yo determino entonces lo que le va a pasar porque ya hay digamos, un elemento trascendente que me señala un destino. Tan así es que obviamente los griegos iban al oráculo de Delfos, que nosotros ya sabemos, y ahí también se establecía una suerte de futuro, una proyección del futuro. Entonces es interesante ver la tragedia griega y toda esa configuración griega y romana, para también ver cómo la cultura funciona como un control social.
en contra del incesto, en contra del parricidio, ¿no? En contra de muchas cosas que se negaron y que se reprimieron, en el fondo, como para poder construir la cultura. Y eso siempre dominado por un montón de dioses que al final generaban este destino, este fatum, ¿no? Y el azar, ¿no? El azar son domados por esta argucia de la razón. Yo creo que son dos cosas fundamentales, el fatum y el azar, ¿no? Todo lo que yo no pueda controlar. Por eso que de alguna manera también después esto va a caer en descrédito, porque es una razón instrumental, es una razón que quiere controlarlo todo. Y creo que hay el espíritu cretino del piso de arriba, decía un poeta, ¿no? O sea, hay una construcción desde el control, desde el orden. Entonces hay una versión instrumentalista, matemático-cuantitativa, obviamente, y el conocer es un trabajo intelectual de apropiación de lo otro. Y lo otro es solo, cuando a uno le dicen, lo otro es solo la naturaleza, ahí está el problema, porque cuando es solo, es un elemento despectivo, ¿no? O sea, lo otro es solo naturaleza, quiere decir que hay una jerarquía, ¿no? La humanidad es lo más importante y la naturaleza es menor, y por lo tanto la naturaleza está para ser domesticada, etc. Bueno, todo este proyecto humanista entra completamente en jaque, porque detrás está el extractivismo, detrás está el tema que, ¿cómo se llama?, que va a proponer que después los indígenas de alguna manera y todas las culturas originarias van a criticar este extractivismo basado en este humanismo, que lo humano es superior a la naturaleza. Espérate que voy a abrir la... Bien, puse ahí a uno de los grandes teóricos, el famoso reino de la razón, pero en el fondo el humanismo está configurado por muchos teóricos, ¿no? Ese entonces es el primer elemento, ¿no? Tenemos que pensar que, por ejemplo, aquí falta todo, todo lo que implica la utopía de Tomás Moro, todo lo que hizo Erasmo de Rotterdam, toda la construcción de cómo salimos de una sociedad medieval y llegamos a un centro planteado desde un humano, ¿no? Entonces, la configuración, claro, es inglesa, es francesa, y es un gran empuje por correr un poco el límite y salirse de eso, bueno, me parece bueno en el sentido de salirse del destino y del fatum, ¿no? De esa fatalidad, porque creo que lo que proponían los griegos y todo tampoco se podía sostener en el tiempo. Pero por otro lado se entra en una razón instrumental. Y nosotros sabemos que este humanismo va a estar completamente en crisis ya del 40 al 50 en adelante, ¿no? Pero nosotros tenemos que pensar que cuando estamos hablando del humanismo estamos en una configuración del siglo XVI, ¿no? Cuando surgen las primeras ciudades, cuando surgen los primeros pueblos, por decir así, y la relación de este humanismo con el urbanismo, como lo vamos a ver, ¿no? También, y los primeros estados-nación, por decir así, los primeros pueblos y las primeras configuraciones de estas comunidades que se van relacionando, ¿no? Y que van pudiendo establecer lo que después van a generar los países. Entonces nosotros estamos recién, ¿no? En el siglo XVI, XVII, configurando este humanismo. También aquí en el humanismo está toda la educación sentimental, está la configuración de la política, ¿no? ¿No? Está todo lo que significó el buen salvaje de Rousseau, toda la configuración de la filosofía política. Entonces también es interesante el humanismo en ese sentido. Lamentablemente yo creo que, claro, la razón se fue para ese lado, para la razón instrumental. ¿Y cuándo explota este humanismo? Explota principalmente con la Primera y la Segunda Guerra Mundial, porque se suponía que todo esto, ¿no?, nos tenía que dar mayor felicidad al ser humano, mayor armonía, pero al final sabemos lo que fue capaz de provocar, solamente nuestra autodestrucción. Pero uno de los anclajes de la modernidad es el humanismo. Entonces yo tengo que pensar muy bien, ¿por qué? Porque
recuerden, por ejemplo, se puede recordar que se dijo, ¿no?, por Jean-Paul Sartre, que el existencialismo era un humanismo, ¿no? O sea, también tenemos que pensar cómo el humanismo llega hasta ahora, cuando alguien lo dice, ¿no? Cuando alguien lo establece también. O sea, tenemos, así como yo mandaba artículos de la dialéctica, la definición de la dialéctica y la definición de la metafísica, que son conceptos teóricos que transversalizan muchas disciplinas. Nos pueden servir para nuestra teoría crítica, pero en el fondo sirve para muchas disciplinas, ¿no? Son conceptos que pueden ser tomados de distintos puntos de vista. En el caso del humanismo llegó a ser como un comodín, como que en el fondo sirvió para todo. Y también explotó después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cuando el hombre es capaz de destruirse a sí mismo. Y junto con este humanismo empieza a también desquebrajarse el progresismo. Es interesante este concepto, ¿no? Porque el progresismo apela a esta historicidad del ser humano, y siempre se señaló como dos procesos, es decir, hay procesos de innovación y procesos de renovación. Entonces la diferencia es que la innovación yo sustituyo lo viejo por lo nuevo, y en el caso de la renovación hay una restauración de lo viejo por lo nuevo, ¿verdad? Entonces se suponía que el primer proceso es de mayor sentido que el segundo, ¿no? Y que la política se iba a apostar a una innovación principalmente, ¿no? Pero de alguna forma se terminó apostando a un reformismo. Y aquí es muy interesante la crítica que hace Raúl Siveschi, de ahora actualmente, de lo que pasó en Chile con la concertación. Él saca un libro junto con Decio Machado, que se llama, aquí se los puse, Cambiar el mundo desde arriba, los límites del progresismo. Entonces, ¿cuál es la hipótesis de este libro? El progresismo fue incapaz de transformar la estructura productiva y profundizó el modelo extractivo, y su principal error fue no tocar a las élites que concentran la riqueza. Es decir, si bien hubo mayor cobertura, por ejemplo, para la educación de las clases populares o más bajas, no se tocó la concentración de la riqueza, no se tocó estas élites que seguían entrando a universidades privadas, etc. Y es más, a las clases populares se le cobró por la educación, y de hecho nosotros estamos endeudados, o sea, el chileno medio endeudado como en 20 años para pagar la educación superior. Entonces eso está analizado. Esa es una de las cosas que hace que se pelea harto en la revuelta, ¿no?, del 2019. Acá se llama crédito con aval del Estado, y es el CAE, pero lo configuró un PPD, más del lado socialista, que Ricardo Lago, un presidente, que generó este crédito con aval del Estado. Entonces, puso las clases populares, las endeudó en 20 años, y llegó un momento entonces en que las familias no pudieron pagar más. Entonces, ese crédito que también se dio en el Perú o en distintas partes, la idea era impugnarlo porque ya digamos, el estudiante ya no podía seguir pagando. Entonces, este hecho adquiere relevancia a la hora de considerar y pensar la permanencia de la desigualdad en América Latina, acrecentada en este último periodo. El libro entonces contiene datos precisos para demostrar que la desigualdad social, antes que disminuir, aumentó en la región, ¿no? Si bien hay un salir de la pobreza, de alguna manera se continúa, se perpetúa la desigualdad. Y al no resolver el problema de fondo y no atacar el tema de la concentración de la riqueza, tarde o temprano va a haber revueltas. Ahora eso no pasó solamente en Chile, sino que en ese tiempo, en el 2019, acá los analistas, los sociólogos hablaban de 40, 60 lugares en el mundo que habían tenido manifestaciones y revueltas en ese mismo tiempo. Entonces no puede ser una coincidencia. Hay cosas que están pasando y se están repitiendo en distintos lados, y ante eso se reacciona con de esa forma. Ahora, Raúl Siveschi, que es un periodista uruguayo, ¿no?, se habla del fin del progresismo, y aquí yo le puse un video, ¿no?, que son como 6 minutos que ustedes pueden revisar, donde habla de los límites en realidad del progresismo. Bueno, para él cambiar el mundo desde arriba nunca resulta, sino que los que tienen que cambiar el mundo son los de abajo. Porque ¿qué pasa con cambiar el mundo desde arriba? Solamente se reproduce lo que ya está,
Por ejemplo, si hay extractivismo, se sigue reproduciendo el extractivismo, ¿no? Acá se está luchando por abrir el CAE, por ejemplo. Entonces es una cosa que este crédito con aval del Estado. Entonces ahí, por ejemplo, tú ves cómo surge esta crítica al progresismo, que es como una de las bases de la modernidad, y por eso también hay una crítica a la modernidad y al capitalismo, porque desde dentro, ¿no? Desde una ciudad también ilustrada, como es el Uruguay, que el Uruguay, como siempre, tenía ya resuelto, ¿no? A principios de siglo XX, tenía resuelta la eutanasia, el divorcio, el tema del aborto, etcétera, 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 ¿no? Entonces, pareciera, ¿no?, que quien puede hablar más de progresismo son los uruguayos, ¿no? Y justamente la crítica a ese progresismo viene de un uruguayo. Cebeche también ha venido a Chile, tiene varios libros aquí editados por la Quimantú, y ha liberado puedes hacerle la crítica a la concertación, que es lo que viene después de la dictadura. Ya, la otra línea de la modernidad es el urbanismo. Y aquí es muy interesante porque nosotros podemos tomar esto también para nuestros textos, para nuestro pensamiento y también para la construcción de nuestros textos. En el fondo, la concreción material, ¿no?, del humanismo y del progresismo es eso, el urbanismo, ¿no? Yo tengo el humanismo, el progresismo, pero en el fondo necesito la materialidad concreta, ¿no? Y aquí... Sí, tal vez si lo entiendo es porque el humanismo pues entra en el ser humano, pero el ser humano vive en sociedad. Y donde vive en sociedad, pues tienen que integrar los medios de producción, el transporte, ¿verdad? Más o menos esa es la relación. Claro, y también el progresismo implica clases políticas, configuraciones del poder, sistemas de gobierno, ¿no? Pero todo eso que está también ahí tiene que, quizás que a lo mejor es como más en las ideas, yo tengo que bajarlo a la ciudad, ¿no? Cómo yo concretamente voy a vivir en una ciudad. Y en eso, ¿no?, porque siempre se propone el tema del caos versus el orden, la barbarie versus la civilización, ¿no? Yo siempre he querido retomar, y aquí como que me autocité, porque puse el texto del que lo saqué, que es diario de Enrique Lin, y dice lo siguiente, por ejemplo, durante el mayo del 68 francés, Henri Lefebvre, filósofo marxista, hace esfuerzos por reflexionar sobre la problemática del espacio, y así abordar la complejidad del mundo moderno. Lefebvre no comparte las simplificaciones a las que se ha sometido este concepto, visto solo de un punto de vista matemático o lógico. Al rescatarlo de estas abstracciones, lo devuelve al estudio de la realidad social, a los modos de producción de la sociedad capitalista. Producto de esta reflexión, Lefebvre produce 6 textos en este tiempo, entonces ahí se los coloqué. Muchos de ellos está liberado. El derecho a la ciudad, publicado el 68, de lo rural a lo urbano el 70, la revolución urbana el 70 también, el pensamiento marxista de la ciudad del 72, espacio y política del 72. Y finalmente, la producción del espacio del 74. Mira, acá este es el que tengo yo, que es la producción del espacio, ¿ve?, de Lefebvre. Y este de alguna manera interesante porque aquí es un proyecto, se llama Capitán Swine, y la idea de este tema es que, ¿cuál es la hipótesis de este libro? Es que el espacio, y por el espacio donde se produce la reproducción de las relaciones de producción capitalista, es decir, que yo puedo leer la producción de este espacio. Por ejemplo, al frente de nosotros estamos, digamos, tenemos un asedio de edificios de altura, ¿no? Entonces ahí nosotros sabemos cómo está la presión inmobiliaria, sobre todo en Santiago de Chile. Entonces yo puedo leer ese espacio. Si yo tengo más farmacias que inclusive supermercados, algo me está diciendo esa ciudad, ¿no? Entonces, el espacio deviene cada vez más en un espacio instrumental, las relaciones no pueden existir sin un soporte, y ese soporte es el sustrato material. Entonces es muy interesante ver en este caso el Paseo Ahumada, que ahí se los coloqué para que lo revisen, es un poemario de Enrique Lin, y el Paseo Ahumada fue, digamos, un paseo establecido inaugurado en el 83, ¿no?, en plena dictadura de Pinochet, en donde el Paseo Ahumada era un ejemplo de modernización, ¿no? Nosotros no teníamos nuestro paseo, y el paseo implica entonces
una urbanización que le ayuda a los sistemas de gobierno y político para poder salir adelante y poder decir nosotros somos modernos. Es lo mismo que ahora funciona con nosotros acá al frente con lo que se llama el Costanera Center, que dicen que es digamos, el mall más grande, más alto de Latinoamérica. Esta función falocrática, falologocéntrica, dicen algunos, ¿no? Esta visión de quién es superior, quiénes son los más altos, el ego, ¿no? El ego patriarcal. Entonces, este Paseo Ahumada, Enrique Lihn se da cuenta y le pone Paseo Ahumada a su poemario. Y en el poemario es muy interesante, porque, bueno, ahí se los mandé porque tiene algunos textos, algunas cosas, una reflexión, pero en la reflexión, nuestros poemarios podrían ser también, o nuestros cuentos, lo que escribamos, podrían ser analizados también en relación al urbanismo, en relación a la producción del espacio, a la producción de la ciudad, ¿no? ¿Dónde está la ciudad ahí? ¿Cómo está jugando? Y en este caso es tan concreto que el poemario tiene este nombre, el Paseo Ahumada. Y lo interesante de Lihn, que obviamente a través de la poesía lo hace, ¿no? Eh, va estableciendo los distintos personajes que se colocan en este paseo, ¿no? Establece un personaje que se llama el pingüino y va trabajando con ese pingüino como si él hablara, ¿no? Entonces el pingüino es el que está hablando todo el tiempo. Y esa voz va transversalizando todo, ¿no? Va mirando los oficinistas, mirando quién llega, ¿no? Y ese poemario tiene fotos de Paz Errázuriz, que es una fotógrafa chilena. Y cuando sale este poemario, creo que el mismo 2 años, 3 años después, y todavía en dictadura, y configura un poco la escena latinoamericana de lo que se llamó la neovanguardia chilena, ¿no? Entonces tenemos a una poesía, a una gráfica, porque también hay gráficas de este pingüino, ¿no? De este supuesto baterista, y tenemos una visión entonces ya una poesía como una poesía visual, por decir así, ¿no? Sin ser una poesía visual completamente, tenemos 3 o 4 lenguajes en un poemario, y eso a nosotros como chilenos nos configura, bueno, nos pone una vara alta porque es la neovanguardia de los 80 chilena. Entonces, por eso que nosotros quizás como poetas somos muy exigentes, porque tenemos, bueno, los premios Nobel hicieron 10 corrientes literarias prácticamente, o sea, pasaron romanticismo, fueron románticos, la Gabriela Mistral, Pablo Neruda también, parten con romanticismo, pero muchos de ellos son vanguardistas y tienen textos vanguardistas, tienen textos más latinoamericanos, etcétera. O sea, pasan como por un montón de corrientes. En este caso, Enrique Lihn solo es casi una escuela, y en ese sentido se da cuenta de los elementos de modernización y los puede dar vuelta y los puede criticar. Entonces aquí yo me meto con Lefebvre, porque Lefebvre fue echado del Partido Comunista por distintas cosas. O sea, yo creo que es súper interesante el camino de la disidencia, el camino del contracultural, por decir así, o el que está proponiendo una cosa como distinta, ¿no? E incluso es expulsado de sus mismos partidos. Eh, Acá, este libro entonces terminado en el 74, el de la producción del espacio, posee hasta hoy en día un gran poder para descifrar la tendencia de la privatización del espacio, especialmente el espacio urbano. De acuerdo al materialismo dialéctico de Marx, continuado por Lefebvre, donde la realidad es la materia en su carácter dinámico, y por lo tanto los cambios, las interacciones son esenciales para que se produzcan diferentes procesos sociales y económicos, que se debaten entre elementos contradictorios, siempre ambivalentes. El espacio entonces se desdobla, de un lado está la producción de productos, las cosas, los bienes, dirá Lefebvre, las mercancías, y del otro la producción de las obras, las ideas, los conocimientos, las ideologías, incluso las instituciones o las obras de arte. En este contexto, Lefebvre afirma que el capitalismo ya no se apoya solamente sobre las empresas y el mercado, sino que también sobre el espacio. Entonces lo saca a pasear, ¿no? Y entonces implica que cuando uno produzca un texto, cree un texto, inclusive en una poética como en sentido amplio, en lo que nosotros creemos, en el sentido de que en los ensayos, en nuestros artículos también hay una poética, nosotros tomemos en cuenta esta producción del espacio, ¿no? Eso es interesante, por eso uno va rescatando incluso a los que son críticos, ¿no? A los franceses críticos de los mismos, de sus mismos partidos y de los mismos franceses, ¿no?
Entonces es interesante cómo él va construyendo con esta matriz dialéctica, pero también podría ser muy afín al marxismo y no haber sido echado de los comunistas, pero a veces el marxismo funcionó de una manera muy dogmática y no, digamos, acogió a su disidencia, ¿no? Entonces ahí tenemos como una construcción, a ver, ¿cómo puede ser una decisión política también? Una decisión política y epistemológica de parte de uno para poder decir qué teóricos voy a tomar, ¿no? Si construyo un texto, ¿no? Después dice el espacio entero, lo que se ha definido como algo dominante y dominado, lo que introduce un movimiento dialéctico muy nuevo, el espacio dominante y el espacio dominado. Toda esa dicotomía también la podemos criticar, porque obviamente toda dicotomía la puedo impugnar, pero es un gesto como para poder tomar conciencia del espacio, que el espacio no es neutro, que en el espacio también se ejerce un poder, que también hay política, también hay urbanismo, y cuando hay urbanismo hay un Estado y también distintas instituciones que definen y deciden quién vive aquí, quién no vive aquí, de qué forma se habita ese espacio público. Entonces ahí Lin se adelanta, ¿por qué? Porque nos pone un poemario concreto, ¿no? Nos pone lo que él llamó, que te lo voy a mandar, el paseo más, ¿no? Entonces, y ese símbolo de la modernidad a mí me permite también reflexionar sobre la modernidad que ya viene, digamos, planteada desde el siglo XVI. Entonces, en ese sentido, el poeta es cada vez más vigente, eso es lo loco, porque coloca ese poemario y de alguna manera permite que, por ejemplo, ahora con la revuelta chilena, yo pueda volver al Paseo Ahumada, ¿no? Y cómo las dictaduras ocupan ciertos elementos de modernización como para poder también, justamente cuando están más agónicas, el 83 empieza las grandes manifestaciones chilenas, hasta que cae la dictadura, entonces hay muchas marchas del 83 al 89. Entonces, es interesante el poeta porque él mira un elemento que es como un umbral, ¿no? Donde empieza a caer algo, en la agonía de algo. Y sin embargo, era un elemento clave para poder continuar esta dictadura. Sin embargo, no lo logra. Tenemos ahí nuevamente el Paseo Ahumada eh, como uno lo puede ver, ahora se pueden sacar fotos también, totalmente precarizado también, ¿no? Después de la pandemia y todo, con muchos vendedores ambulantes, con locos, ¿no? Con gente que está viviendo ahí, con gente en situación de calle, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ¿y qué hace Lin también? Va al Paseo Ahumada, no publica el libro, sino que lo fotocopia y lo pasa a la gente. Y con digamos, un megáfono empieza a leer los versos. Entonces genera con unos cuantos poetas, y ahí están las fotos y todo, que de alguna manera también las puedes ver en el texto. Ahí te puse la revista Materia Oscura. Ahí está este texto, que en el fondo yo luego traté de hacer, dice poética rebelde en la ciudad neoliberal, ¿no? Que en el fondo como que es una serie de textos que todos están bajo esta poética rebelde en esta ciudad neoliberal. Y ahí entonces uno se da cuenta cómo funciona este urbanismo, y me llamaba mucho la atención que eso pudiera entrar en diálogo con esta producción del espacio del Lefebvre, que en el fondo ha sido bastante dejado de lado en las universidades en distintos lados, prácticamente desconocido, ¿no? Y entonces dije, ya no, esto lo voy a tomar. Pareciera que se eligió, ¿no? Entre Sartre, yo creo que yo también tengo harta influencia de eso, pero parecía que se eligió. Entonces, después de Sartre, uno conoce a Foucault, a distintos otros teóricos, pero Lefebvre siempre quedó, a pesar de que fue un protagonista del 68, más eliminado. Y yo me preguntaba por qué todavía no se editaba, hace poco se editó. Y también rescaté otro momento de anclaje, otro elemento que me parece súper importante también para la escritura, que es el nominalismo.
este no está prácticamente trabajado. Míralo, te lo voy a mostrar. Lo encontré hace poco. Dice de Eduardo Zabrowski, un filósofo chileno, habla de lo extraordinario, nominalismo y modernidad, ¿no? Entonces, igual a mí me gustaría escanear, sobre todo la primera parte, que es el prólogo, ¿no? Para mandársela. Es interesante porque, bueno, primero que no conocía nada o muy poco del filósofo chileno, pero además que trabaje, que una el nominalismo con la modernidad. Entonces, ya, ¿qué es lo que es el nominalismo? El nominalismo es algo que ya está planteado en Borges, en lo que nosotros veíamos en el Cratilo. También se llamó particularismo. Hasta la Edad Media, la apuesta fue a los universales, ¿no? La apuesta fue en el fondo, no los particulares, digamos, sino que los universales. Todo lo que nos podía dar una resolución, ¿no? de toda la humanidad, una respuesta a todo lo que era lo humano, a través de ideas abstractas, ¿no? Entonces, en este caso, el nominalismo es una doctrina filosófica según la cual todo lo que existe es particular. Y como todo lo que existe es particular, necesita ser nombrado. Por tanto, no cree en los universales, en estas ideas abstractas. Pensemos en lo propuesto por Platón, en la de Dios, ¿sí? Eso era parte de lo que venía en la primera parte del poema, que decía dos veces el nombre, ¿verdad? O sea, el nombre y el nombre. Eso es parte del nominalismo. Claro, claro, porque ahí el gran proyecto nominalista, podríamos decir, a nivel literario, y lo señala este filósofo, es Borges. Y si tú, por ejemplo, lo piensas, ¿no? Está echada esa pregunta en la primera estrofa, ¿no? De ese poema del Golem, ¿no? Entonces es interesante porque uno no toma el nominalismo como parte de la modernidad. Creo que sí, el individualismo, el humanismo un poco menos, pero el progresismo, no sé, eso es más fácil, como el economicismo es obvio, pero no toma la modernidad unida al nominalismo. Y sin embargo, esta unión me parece mucho más importante para las personas que escriben, ¿no? Porque aquí la pelea está justamente en las palabras. La pregunta es, ¿la palabra puede realmente acoger todo y dar cuenta o representar toda la realidad o no? Si yo respondo que sí, ¿verdad? Entonces, en la palabra Nilo estará todo el Nilo. ¿Me entiendes? En la palabra va a estar todo el río, la realidad, lo concreto. Pero si yo respondo que no, en no. En la palabra Nilo nunca va a estar todo el río. Sí, entiendo esa. Y es complejo, pero sí entiendo. Pero te das cuenta que es complejo, pero uno lo puede como simplificar como para poder agarrarlo para la escritura de uno. Sí, pero al final no es, eso ahorita sí me perdí un poco porque yo puedo decir que sí o que no, pero si digo que sí o que no y lo asumo como al escribir, yo voy a tener una posición diferente mientras escribo, ¿no? Claro, o sea, yo podría decir que sí, y ahí yo apuesto toda la palabra. Pero si yo digo que no, en el fondo yo asumo que la palabra tiene sus límites, ¿no? Y que de alguna manera la realidad se escapa y en el fondo yo me hago cargo de ese abismo entre las palabras y las cosas. Recuerda que un texto de Foucault, por ejemplo, que lo vamos a ver también, se llama Las palabras y las cosas. O sea, él cree en un abismo entre una palabra y la cosa. Si yo tomo, por ejemplo, en el caso del golem, una teoría naturalista, entonces yo estaré diciendo que sí. Si yo tomo una teoría convencional, yo entonces estaré diciendo que no. Entonces, de alguna forma, la escritura
necesita tomar una decisión frente a eso o reflexionar uno sobre tu propia escritura o sobre la escritura que estamos leyendo. María Elvira, bien atrasada a clases. Mari. Sí, hola Karina, perdón Hola. que a veces ando bien perdida yo de veras. Estamos terminando. Ando bien perdida yo. Sorry. Pero está bien, yo veo el video de la repetición. Eso. Y lo otro, quédate acá porque vamos después a tener la reunión. No te vayas. O sea, ¿Cuál reunión? paramos un rato y tenemos reunión a las 5, que no sé qué hora es para ti. En una hora quizás. O sea, lo mío es como en 1 hora, pero no sé para ti. Ahí habría que Sí, ver la relación, ok. ¿ya? Porque, ay, no, pues, es con los peruanos, tú no tenés que estar. Tú ya, ¿Verdad? Yo decía, ¿qué reunión? Dije yo. hoy yo también estoy perdida igual que tú. No, es que esta semana trabajé 3 días de noche y como trabajo noche y de corrido día, entonces yo me voy perdiendo, ¿no? Ah, El tiempo. claro, y no, No llevo como una rutina normal. no, y Entonces, si no duermes, no. no duermo y mis Después rutinas tampoco. cambian. Sí, Ajá, está todo. lo siento. No, no te preocupes. Entonces ves el video nomás, pero lo bueno es que ahí descanses un poco después de Ok, esto. Ya, pues, entonces, disculpas. el tema del nominalismo, que estaba explicándolo, surge de estos debates medievales que reaccionan al problema de los universales. Entonces, la modernidad no se afianza en ideas abstractas, sino que sigue lo que señala Johann Stuart Mill, aquí lo puse: no hay nada general, excepto nombres. Entonces, es interesante el proyecto borgiano, ¿por qué? Porque si bien él podría decir, hacerse cargo del abismo a través de estas palabras, ¿no? En el fondo nos está haciendo reflexionar con su poética, ¿no? Con su apuesta literaria, nos está haciendo reflexionar sobre el lenguaje mismo. Es metaliterario, es lo mismo que iba a ser Bolaño también acá en Chile. O sea, tú lees, pero estás leyendo sobre la literatura, ¿no? Estás siendo metaliterario, hay una reflexión de la literatura, de cómo se construye el texto. Entonces, eso es lo interesante, por eso lo puse como en relación a la modernidad, porque al final me parece que el nominalismo sería lo más interesante, ¿no? O lo que más nos puede llevar a nosotros a pensar sobre nuestra escritura y sobre lo que también vamos leyendo, y más nos puede servir para una teoría crítica literaria, ¿verdad? Entonces, si bien yo voy a mandar estos apuntes y me faltan todavía algunas cosas, eran otros elementos, por ejemplo, yo desarrollé el humanismo, el progresismo, el urbanismo, el nominalismo, pero me falta el individualismo y el economicismo, que era como, es más divulgativo, como que se entiende más estas palabras, ¿no? Obviamente la modernidad también está basado en un fuerte componente individual frente a sociedades medievales quizás más colectivas, y también frente a sistemas de originarios o de culturas originarias que tienen también una apuesta más colectiva. Eso lo estamos viviendo acá nosotros en Chile con el tema también de la constitución que se está construyendo, ¿no? Se está señalando una relación con la propiedad, ¿no? Una nueva relación con la propiedad que ya es de origen más colectivo y relacionado con las comunidades, ¿no? Y eso rompe el derecho romano, obviamente, que está basado en la propiedad individual, ¿no? Y en la que está basado el liberalismo, en la que está basado toda la filosofía política actual. Y obviamente este individualismo, ¿no? Es fuerte frente al tema de la colectividad. Y esa es otra cosa importante y impugnada de la modernidad. Pero tiene teóricos, entonces necesito desarrollar eso, y también el economicismo.
Pero lo importante de esto es que sé que para cada una de estas cosas se puede estar un semestre, es decir, el humanismo es muy amplio, yo puse solamente una pincelada, el progresismo también, pero le puse al tiro la crítica porque esa también la he leído ya, como te decía, del uruguayo. Es muy importante para nosotros si ves, está vivo y uno lo puede, y ahí le puse el video. El tema del urbanismo, porque yo lo vengo trabajando en distintos textos, y el nominalismo que he empezado a trabajar, que es algo que en realidad no había visto que los filósofos chilenos o filósofos de acá lo pudieran ir ya conceptualizando. La modernidad entonces está como casi construida desde ahí. Es muy importante señalar estos como pilares de construcción para después entrar en una crítica y en una deconstrucción de esa modernidad. Tengo una pregunta. Fíjate que hace poco yo escribí un cuento que sucede en una casa aquí en Guatemala. ¿Ya? Y aunque no le puse el trasfondo del origen, digamos, sí hice una investigación de qué partes de la ciudad existían en ese momento, pero no se refleja o sea, ahí no hay urbanismo, o sea, que haya mencionado una casa no significa que hay urbanismo, sin embargo, sí verifiqué que, digamos, el protagonista, dónde podía vivir el protagonista, ¿verdad? Pero eso no se va a reflejar en el cuento porque únicamente le di fondo al personaje. O sea, y si me preguntan, ay, ¿dónde vive? Yo sé dónde hubiera vivido, pero no se refleja en el cuento, ¿verdad? No es necesario que se refleje. No, porque el arte no refleja la realidad. El arte refracta. Acuérdate de Bolochenov, de los rusos. No, tú no tienes, tú tienes libertad. El tema es que, por ejemplo, en el caso, si tú vas a ver, te voy a mandar el Paseo Humada de Enrique Lin. El Paseo Humada puede ser cualquier paseo del mundo y a la vez ninguno. Tú lo vas a ver, porque al final, claro, es ese particular con ese personaje que es el pingüino, que es como un baterista que tiene solamente ahí ollas y todo, y un artista callejero que está loco de alguna manera, ¿no? Que es indigente y que tenemos en cualquier ciudad del mundo, porque como el arte no es historia, no responde a la verdad, tampoco es reflexión, por eso no es filosofía, a pesar de que Borges sí creía que la literatura fantástica era parte. Entonces, no es en el fondo perseguir el reflejo, sino que hay que abolir esa teoría del reflejo. Eso es lo importante en la teoría crítica, distanciarse. Pero lo interesante es la producción del espacio. Por ejemplo, si tú me mandas el cuento, yo puedo aplicarle teóricamente la producción del espacio del Lefebvre. Puedo aplicar este libro. ¿Me entiendes? A lo mejor se me va a hacer tan fácil como en el caso del Paseo Ahumada de Enrique Lin. A lo mejor está solamente evocada, pero justamente el teórico crítico muchas veces va a tener que andar con tus zapatos y a lo mejor construir esa investigación también. Ver los símbolos, lo que significó, qué pasa con esa Guatemala vieja, por decirlo, antigua en el otro lado de la historia, y cómo eso repercute en la Guatemala actual, ¿no? Cómo da el contexto, ¿no? Interesante, sí. Entonces tú como escritora, la idea es que te prepares, ¿no? Para Humberto Eco hablaba de un lector ideal, ¿no? Todos tenemos un lector implícito, ¿no? Hay un autor implícito y hay una idea que yo tengo de un lector, ¿no? Y un lector ideal que en el fondo, yo sí estoy preocupada de cómo me va a leer la gente, a pesar de que todos sabemos que en el momento que escribamos vamos a tener que incluso liberarnos de esa expectativa, porque si yo estoy completamente preocupada de cómo me van a leer o qué quiere la gente leer, o me van a valorar o no me van a valorar, entonces no, mejor no escribo nada. Yo tengo que distanciarme y de alguna manera también distanciarme de ese lector. Sin embargo, hay algo de lo que no me puedo distanciar, de ese lector ideal que tengo en la cabeza, ¿no?
y muchas veces soy yo misma, de alguna manera, que uno se desdobla, porque dice que uno es su primer lector crítico, y entonces es, ¿qué ando buscando yo ahí en ese cuento, no? ¿Qué Guatemala vieja, qué Guatemala antigua, qué implicó esa casa? Porque, cuidado, cuando yo escribo de una casa, tengo que tener, ojalá, la mayoría de las casas para atrás. Tengo que tener la casa tomada, ¿no? De Cortázar, ¿verdad? No me puedo saltar ciertas casas de la literatura latinoamericana, ¿no? Tengo que tomar también la casa de muñecas de Ibsen, ¿no? Tengo que tenerla, porque si no la tengo, en algún momento la tengo que acoger. Tengo que tomar la primera casa de la infancia, que como decía Bachelard, también un teórico francés, toda la vida nosotros vamos a andar con la casa de nuestra infancia, aunque ya la dejemos, siempre va a estar ahí, ¿no? Entonces la casa es un cuerpo resistente de imágenes, ¿no? Y de fuertes símbolos. Entonces, ¿cómo yo agarro esa casa, ¿no? Y la reconfiguro y ya genero un cuento otro? Por eso yo me pongo a la cola de la literatura latinoamericana y guatemalteca, porque yo no soy un primer tigre. El tigre puede ser un primer tigre. La mascota de uno cree que es ello, está cerrado, lo que dice Agamben. Cada animal está cerrado, está cancelado sobre sí mismo. ¿Me entiende? De hecho, está tan cancelado que ahora nosotros estamos luchando porque no sean bienes muebles. O sea, ahora la Constitución chilena va a decir que las mascotas, los animales no son bienes muebles, por lo tanto, son seres sintientes, ¿no? Y eso genera entonces leyes, eso genera que se le proteja como un ser vivo, pero hasta ahora todavía es una cosa. Mi perrita es una cosa, ¿me entiende? Legalmente, no para mí, no en los vínculos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, lo, lo, mm, de repente, las cosas que están cerradas sobre sí mismas, por ejemplo, eso se dice, el tigre cree que es un primer tigre. No existe historia para atrás, no hay otros tigres para atrás. Sin embargo, nosotros no, nosotros tenemos que ponernos como eslabones a una cola, ponernos a la cola. Entonces, si voy a hablar de las casas, necesito manejar la teoría crítica sobre las casas y también necesito saber, por lo menos leer sobre casas. Y como dices tú, hacer una investigación sobre por qué ese lugar y no este otro, y por qué darle ese contexto a este protagonista, ¿no? ¿Qué pasa ahí en esa casa, esa atmósfera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la casa es uno de los elementos más fuertes, un tropo ya, de la literatura universal, ¿no? Por eso la casa tomada, por eso la casa de muñecas de Ibsen, por eso, y cada una de esas casas, ¿no? Va a generar cosas distintas de acuerdo al escritor o al poeta, al ensayista, ¿no? Entonces, pero está ya como planteada desde la teoría crítica a la casa. De hecho, lo vamos a ver también, porque hay, bueno, aparte de Borges, que ya tiene, ustedes ya saben, el espejo, el reloj, ¿no? Los objetos que ya están cargados de esta, a todo esto modernidad y también antigüedad, o sea, tienes esa ambivalencia, ¿no? Esa ambivalencia. Así que en la poética del espacio, por decir así, pensando en Bachelard, que también ellos establecieron una crítica frente a eso, vamos a ver las críticas de esa poética del espacio, pero sea como sea, no está cruzando, se habla de la casa como un símbolo fuerte en imágenes. Entonces todo eso que yo estoy pensando se le puede sacar a ese cuento. Eso es lo que yo voy. Entonces, si yo manejo más cosas en el fondo, yo estoy preparándome para expresar más el texto y también para un lector. Un lector más preparado, sí, un lector más exigente, quizá un lector ideal el que yo tengo, pero ¿sabes qué? Estoy preparando al texto para lo único que tiene que hacer, que es resistir, ser vigente en 100 años más. Tiene que ser leído por cualquier persona y todavía resistir.
la lectura de ese poemario, la lectura de ese cuento, la lectura de esa novela, etc. Y tiene que seguir siendo productivo, o sea, seguir dándole que hablar a esas personas que tú no te conoces. ¿Me entiendes? A eso es lo que yo voy, como de productividad, como de que va a ser vigente el texto y va a resistir y el lector no va a decir, no lo leo de nuevo, no resiste, ¿no? Sino que va a seguir produciéndole sentido o significancia, por decir así, en muchos años más. Entonces para eso hay que prepararse, me parece. Sí, sí. Sí. A mí me parece como interesante esto también que decía Claudia, porque en mi caso a mí me ha servido mucho las referencias de los espacios, como para darle como más valor a ya a lo que uno escribe, ya sea cuento o poesía. Yo a veces como que me voy de largo en historias, como que las escribo a mano, y cuando siento estoy metiendo como cosas de donde he caminado y todo, y cuando me doy cuenta como que le estoy dando bastante valor al tema de los espacios o a los contextos de los personajes. Y luego ya al pasarlos ya sea un poema pequeño, no es que haga como un resumen, pero sí me doy cuenta que tomo como los elementos esenciales de lo primero que escribí. Pero sí es como bastante interesante esto del espacio. Y, y creo que en esto de Casa Tomada de Cortázar también, cuando él hace referencia de la casa, una casa oscura, una casa antigua, una casa húmeda, pero todos esos elementos como que te van llevando a un espacio y te meten dentro del contexto que incluso a mí hasta se me figuró la antigua Guatemala, ¿no? Como esas casas de la antigua Guatemala, pero sí te lleva, y creo que es bastante interesante hacer eso, o esas referencias. Ahorita me recordé de un poema que escribí ahí en Cuentistas de Guatemala. Hago una referencia de la luz baja, porque la casa de mi papá era una casa, es como antigua, hay un río a la par y nunca hay luz. Es una luz así bien baja, entonces es como eso que tú dices, como las casas de infancia que jamás se olvidan. Hay espacios así que habitan en nuestra mente, como que se quedan habitando esos recuerdos en nuestra mente. Incluso también hay otro poema donde yo hablo de otra cosa totalmente diferente, pero me fui a mi infancia, y cuando yo lo estaba escribiendo, yo estaba pensando en la casa de mi infancia, pero no escribí nada de la casa. Solo es como que esas memorias habitan en la mente de uno a la hora de escribir, uno las traslada, pero cuando uno relee lo que uno ha escrito, no hacemos ninguna referencia del espacio a veces. No, no, de hecho Bartés, después lo vamos a ver también en una de las clases, habla de que la escritura es la espacialización del discurso nomás. Es decir, no es algo reflejo, no es que tenga que estar ahí referencial, literal, sino que es copresencia, ¿no? En el caso de Lin, uno en el Paseo Humada podría encontrarse la historia del Paseo Humada, no lo encuentra, la historia de la dictadura, no lo encuentra, pero de alguna manera está la historia, está la crítica, pero obviamente poética, siempre poetizada, siempre oblicua, siempre de manera tangencial, nunca de una manera directa, ¿no? Entonces, yo con la crítica y todo, uno le va sacando y lo va deconstruyendo y va haciendo esa investigación. Pero lo que propone Lina ahí es un poemario, es el Paseo Ahumada, pero con un fuerte componente gráfico, fotografía, y a la vez con esa poesía, ¿no? En esa poesía de la precariedad, de cómo el indígena, en este caso, o sea, perdón, el indigente pide plata en ese Paseo Ahumada. Entonces, en el símbolo de la modernización está la precariedad más terrible. Y eso es lo que al final te va quedando, ¿no? Esa forma de decirlo, ese cómo. Por eso lo que decía Sartre, la literatura es el qué, el cómo y el contra.
Si tú no tienes claro el qué, el cómo y el contra, no puedes escribir bien, hay siempre como una pata que te queda sonando. Entonces, la libertad es tan grande en la escritura que no se te pide, como te dijera, nada literal ni nada referencial, ¿no? Porque si no, no sería arte, no sería literatura, sino que... Sí, yo creo ahí también que fíjate que he leído algunos textos de alguna gente. Yo siento que es cuando hay un abuso del recurso. Hay personas que es como que agarraran un cuarto y lo empiezan a describir totalmente, pero al final no llegan a nada. Entonces hay personas que hacen el abuso de esto como recurso, ¿no? Claro, Entonces es eso, siento yo. claro, es que hay corrientes también que en el siglo XIX, por ejemplo, la novela naturalista, la novela más realista, tenías 30 páginas de descripción del espacio. Entonces muchas veces uno se plantea cómo leer eso, porque al final necesitas ser como un atleta, ¿no? Tienes 100 metros y los primeros 30 metros no puedes cansarte. ¿Cómo vas a llegar al final de una novela realista? ¿No? Esa es la pregunta como lectora. ¿Quiero resistir o me voy a quedar en los primeros 30 metros? Esto es para atletas, ¿no? Y atletas a veces de maratón. Entonces, yo me lo planteé muchas veces, a veces quedaron los textos ahí, otras veces me salté las páginas, otras veces me sometí y leí todas esas 30 páginas de descripción para llegar al final, distintas decisiones. Pero siempre tomando en cuenta que ahí hay un narrador omnisciente, un dictador, un tirano, que es del siglo XIX, y que nosotros estamos, claro, en una literatura contemporánea, en donde obviamente eso ya se hizo bien, y probablemente la mayoría de nuestros lectores no sobrevivan esas 30 páginas de descripción completa, ¿no? De ese abuso de la descripción y de la realidad y de la mímesis, ¿no? Sin embargo, tenía algo loco ahí, ¿no? Tenía eso de cuánto uno podría resistir, ¿no? Porque ustedes saben, los atletas dicen que a los primeros metros, como que los primeros kilómetros, no me acuerdo ya, había como un muro, que cuando corren las personas, ¿no? Llega un momento en que hay como un muro, en donde tú ya pierdes, ¿no? Ya no sigues corriendo, o traspasas ese muro y sigues corriendo, ¿no? Yo a veces veo la lectura también un poco así. Entonces la gente ahora ve todo así también como 500 páginas, no las va a poder leer porque es un mundo más rápido, más inmediato, ¿no? Todo por Instagram, todo rápido. Y por eso, claro, a veces uno por tiempo también escribe poesía, no cuento, no una novela, ¿no? Uno quisiera, y mucha gente también, muchos de los teóricos críticos literarios también escribieron artículos nomás y lo fueron después compilando porque no pudieron construir una teoría crítica literaria como ellos querían por las clases en la universidad, por las clases en los colegios, por la cotidianidad y todo. O sea, es también... ¿Quién tiene el tiempo para construir 30 páginas de descripción como en el siglo XIX? ¿No? Entonces, y lo otro, no solamente el tiempo, el dinero, porque tienes que tener dinero, y por otro lado la energía, la vitalidad. Entonces, es fuerte eso de las descripciones, ¿no? Fíjate que yo leí un libro que se llama Los 9 cuentos malvados, es de Margaret Atwood. Me gustó mucho porque cabalmente en este libro son 9 cuentos, pero en realidad es como una sola historia dividida en 9 capítulos. Pero fíjate que ella hace muy bien el recurso hace muy bien esto de este recurso, ¿no? Del espacio, habla sobre la casa, porque contextualiza todo, porque al final dentro de la obra, ella también nos mete como a un espacio que está dentro de la misma casa, supuestamente, está dentro de la misma casa, pero en realidad es un espacio que habita en la mente del personaje principal. Y es como lo vuelve como una especie de refugio. Entonces es bien bonito porque como que el juego adecuado que ella hace de cuando nos empieza a describir la casa de donde la señora vive
y cuando nos describe ese espacio en particular, y al final dentro de la misma obra nunca dice, ¿no? Pero uno se va dando cuenta que el otro espacio que ella nos describió se trata de un espacio que habita en la mente del personaje principal. Y es bien bonito. Claro, porque en el 19 el espacio estaba afuera, pero por eso cuando Barthes habla de la espacialización del discurso, es porque en el fondo la literatura contemporánea tiene dos elementos súper importantes, el monólogo interior, la corriente de conciencia, sobre todo ahí uno puede ver la Virginia Woolf, que es como máster en eso, y también la María Luisa Bombal, ¿no? O sea, en el fondo, la escritura está hecha también de puros espejeos, ¿no? De puros espejeos y escrituras que en el fondo se van mezclando en tu conciencia, mayor o menor formalización, pero que están en tu conciencia, y tú los vas viendo, y eso implica un lector mucho más rápido, mucho más agudo, para poder ir saltando, ¿no? Para poder ir discerniendo entre esto y lo otro, ¿no? Entre lo que está pasando afuera del personaje y lo que está pasando en esta conciencia que muchas veces atormentada, loca, está en el abismo, es muy compleja, en el fondo es interesante porque ya la realidad no se construye con esta descripción del 19 desde un narrador omnisciente en tercera, el narrador en tercera, sino que el narrador está pero completamente, ¿no?, subsumido en esta conciencia, en este monólogo interior que muchas veces tenemos, en donde si estamos aquí ahora, por ejemplo, no estamos aquí completamente, porque yo, por ejemplo, estoy pensando en la reunión, la Mari debe estar pensando sus cosas, la Claudia está pensando sus cosas, ahí alguien le hablaba y también está cruzada por eso, y con todos los miedos y las construcciones y lo que uno va a hacer, etcétera. O sea, nunca uno está completamente en este tiempo aquí y ahora, sino que siempre está un poco digregada, fragmentada, a propósito de los rusos, digregada, y eso mostrarlo, yo no sé cómo lo hacen porque es una genialidad enorme, porque las novelas empiezan de una manera increíblemente, en la literatura contemporánea lo hace todo, todo por romper lo del siglo XIX, todo, todo por abolir el tirano, el narrador tirano, el narrador en tercera, el que lo cuestiona, o sea, el que lo controla todo. Yo creo que esa es la gran pelea contra la dictadura literaria. Y lo hacen todo, lo hace toda la literatura contemporánea y a principios de este siglo que estamos viendo. Y creo que es muy importante la modernidad ahí, claro, porque se libera, se particulariza el escritor, ¿no? Se nombra, por decir así también, y se construye el autor, por decir así, ¿no? Pero además está con la construcción del lector, ¿no? El lector se encuentra frente a este texto y después de la complejidad humana fuera lograr un espesor tan grande y una complejidad tan grande, a finales del 19, principios del 20, ya no era posible esas construcciones del 19 naturalista y realista. Por eso cuando se quiebra el realismo y se dice, con el monólogo, con interior, la corriente de conciencia y todo, esto es más real, porque al final es eso lo real, no estamos, no estamos ya para la mímesis, ya no estamos para lo literal. El tema es la atmósfera, la evocación, el cómo yo voy a traspasar las cosas, y estoy completamente cruzada y fragmentada y todo. Y eso eh, lo hacen de distintos lados, en distintas partes del mundo, mujeres y hombres, acometen esa empresa. Y cuando uno va a leer esos textos, entonces dice, chuta, esto no lo he visto nunca antes, es mucho más difícil, ¿no?, que lo otro, que es cronológico, porque a todo esto, hasta el siglo XIX hay una historia cronológica, una línea cronológica, pero en el siglo XX cambia la concepción de la historia, ya no es cronológica, tiene continuidades y discontinuidades. Entonces, todo se vuelve mucho más complejo. Y entonces ya la escritura no puede ser lo que era antes. Y cuando no es lo que era antes, y estamos a la altura de este presente,
para poder trascenderlo, porque tenemos que estar a la altura de este presente. Tenemos que prepararnos para un lector que intuya que esto es más complejo, que logre quebrar la línea cronológica de la historia, ¿no? Que logre aceptar que esto es verosímil, que no nos pida a nosotros la verdad, porque nosotros no somos historia, que logre aceptar que nosotros tenemos nuestras propias concepciones, la escritura, nuestras propias concepciones, que es lo verosímil, lo creíble dentro de este mundo. Y que logre hacer el pacto de lectura con nuestro texto y de alguna manera subsumirse en ese campo espacializado que uno le está proponiendo. Y cuando se logra eso, obviamente es un lector que va a salir transformado y un escritor también que ya el texto no va a ser el mismo. Entonces, a eso vamos a procesos de transformación y de revolución fuerte a nivel escritural. Y yo a veces me pregunto, si eso ya pasó hace un siglo, y nosotros acá, revueltas mediante, y muchas cosas que han pasado al principio del siglo XXI, dicen que ahora está recién empezando el siglo XXI, ¿no? Con todas estas revueltas, las manifestaciones en el caso chileno, todo, y Perú, todo Colombia. Bueno, ¿estaremos preparados para construir un texto así? ¿No? Estaremos, yo creo que uno nunca está completamente, que dice, sí, esto es, ¿no? Porque es tan complejo que ya se hizo todo hace 100 años, que uno, claro, y ahí uno entiende a Borges, que al final uno más que escritor es un lector, o sea, va construyendo. Si ustedes ven ese pedacito nomás que le pasé del Cratilo, cuando dice sí, ¿no? Como dijo el griego en el Cratilo, ¿no? Todo el tiempo el tipo deja de ser escritor y va hacia el lector, va hacia el otro, todo el tiempo te asedia, hay asedios, nunca te deja tranquilo, y tú decís, pero ¿quién es ese Cratilo? ¿Por qué me lo pone aquí? Lo da por sabido, ¿me entiendes? Cree que yo también lo sé, y yo de ahí yo tengo dos posibilidades, o hacer como que lo sé, que no lo sé, tengo que investigar, como decía la Claudia, y meterme en el Cratilo. Claro, obviamente un teórico crítico literario le gusta esto, pero ¿cuántas personas solamente leerán Cratilo y nadie sabrá quién es? Y sin embargo él está interpelando a un lector todo el tiempo. Todo el tiempo está en función de la lectura, no de la escritura solamente. Y eso es fenomenal, yo creo. Yo, por ejemplo, no lo logro en todos los textos y ni siquiera sé si lo he logrado alguna vez, pero creo que es una cosa muy impresionante de los escritores. Configurar un lector, un nuevo pacto de lectura, un pacto de lectura en transformación, y que vaya de acuerdo a estos tiempos, y que es muy complejo y que uno apenas entiende de repente, ¿no? También, entonces, eh, eso, o sea, ¿cómo lo logramos? Es bonito porque es una aspiración legítima, a eso es lo que yo voy. No quiere decir que uno lo haya logrado, es una aspiración legítima en mi caso, ¿me entienden? Sí, creo que cuando uno escribe uno escribe lo que quiere leer en otro libro, tal vez, ¿verdad? O sea, a mí me gustaría, ¿por qué nadie ha escrito, por ejemplo, sobre esa casa? ¿Por qué nadie ha escrito sobre la casa? Y lo voy a escribir yo, ¿verdad? Pero sí es cierto, hasta cierto punto sí comprendo eso que uno sea lector, ¿verdad? Claro, de hecho, muchas veces cuando uno lee, y todos los lectores dicen, eh, uno lee algo y dice, pero ¿cómo que me encantaría escribir así? ¿Cómo fue capaz de encontrar y resolver este tipo esto? Y por ejemplo, ahora que encontré este libro que te lo mostré de lo extraordinario, nominalismo, modernidad, yo lo tenía como una intuición nomás, pero como no soy filósofa, decía yo, me equivocaré. Y ahora que lo leo digo, sí, mira, era justo, no estaba tan equivocada, ¿me entienden? Entonces cuando uno lee el libro también dice, chuta, o sea, eh, así me gustaría escribir. Esto también es interesante leer como uno no le gustaría escribir.
¿no? O sea, yo leo, por ejemplo, mucha poesía, no sé, que critico. Por ejemplo, Mujica, una poesía de Octavio Paz muy precisa y todo. Yo no soy así, pero me gusta porque quizá lo que decía un filósofo alemán y que le decía a ustedes también parece a otro curso, este tema de que pensar es comparar. Sí, cada vez más me convenzo de eso, como que de alguna manera me gusta ese contraste de nutrirme de algo que también no tenga nada que ver conmigo, porque eso algo me está queriendo decir también. Por algo no quiero escribir así, ¿no? Y entonces uno va tomando ciertas decisiones también, que a veces son muy intuitivas, que no necesariamente son como tan racionales. Entonces después cuando uno se lee, muchas cosas quedarán también eh, oscuras, ¿no? Y en relación a lo que decía Mari de la oscuridad, yo siento que Latinoamérica no tiene un buen sistema de alumbrado público. Y en todos lados, o sea, siento que vivimos en una oscuridad terrible, porque las luminarias son como amarillas en el caso nuestro, no son blancas, son amarillas, y hay lugares que depende también en este tema del espacio, están completamente oscuros. En este tema de la ruralidad versus ciudad también, ni hablar. Entonces, y la periferia de Santiago versus el centro. Y creo que eso igual debe determinar algo porque, o en algo tiene que estar porque está en muchas novelas latinoamericanas la mala iluminación. O sea, uno la puede ver eso, ¿no? Y también en todo lo del terror, ¿no? La relación con lo terror, lo siniestro, lo ominoso, como dicen, ¿no? La relación con lamentablemente la dicotomía entre la luz y la sombra y todo eso. Pero siento que Latinoamérica está muy mal, y de hecho muchos escritores, Arguedas, otras personas, hablaban de esta mala iluminación en distintas partes, en el Perú, qué sé yo. O sea, hay algo ahí que a lo mejor también esta luz mortecina, ¿no? Me quiere decir. O peor, como Venezuela, que se queda hasta sin luz por días. No, ahí lo que hablábamos con la Claudia, claro, imagínate. Sí, no, ahí es terrible. En Argentina también se corta la luz y es como normal, está naturalizado. Y también las redes, el internet de Argentina es horrible. Ahora también tengo un amigo estudiando allá, me dice que lo mismo. Sin embargo, En Guatemala igual. leen un montón más que nosotros, la lectura está como bien incorporada, y muchas veces está medio inestable todo lo que es redes y todo, y en ese, claro, entre comillas, nosotros estamos como Chile muy modernizados, pero eso va a depender también de si vive en el centro de Santiago, en la periferia, etcétera, ¿no? O sea, todo dentro de entre comillas, modernización. Por eso que hay gente que dijo desigual y combinado. Novak, por ejemplo, un teórico, habló de que en el fondo en Latinoamérica y en distintos países subsisten lugares terriblemente modernos, modernizados, y subsisten con otros lugares, coexisten con lugares muy precarizados, muy antiguos o muy dejados de lado, no restaurados, etc. Entonces, igual y combinado. Eso es lo que somos de una manera urbanista. Y hay teóricos chilenos, incluso Miguel Alvarado, que conocí, que habla de una modernidad inconclusa en relación de América Latina. Entonces la modernidad siempre va a ser entre comillas. Estamos tratando un poco los conceptos angulares, pero siempre es todo entre comillas, que hay que darle una vuelta y seguir viendo también cómo se va produciendo, ¿no? Cómo se va reflexionando sobre esta posmodernidad ahora, o esta modernidad inconclusa, como dicen algunos, que nunca nosotros logramos una modernidad, entonces no podemos plantearnos como los centros hegemónicos se plantearon. ¿Me entienden? Es interesante. Por eso yo tomo un poco también a Lefebvre, porque a pesar de que es del centro europeo, ¿no? Él sí pensó América Latina, sí, y en el caso de Raúl Sivechi, siendo latinoamericano, también está pensando, ¿no? Tanto desde afuera como desde acá, están pensando estos conceptos de la modernidad y están ya acusando el golpe a la crisis que estamos pasando por ese concepto.
Entonces, la próxima clase, ahí sí vamos a entrar, voy a ver lo que sigue, pero vamos a entrar a terminar estos elementos y a ver entonces cuál es la crítica que plantea Enrique Dussel. ¿Por qué? Porque del formalismo ruso me quiero saltar rápidamente a los estudios latinoamericanos para que podamos rápidamente ir configurando, no desde a pesar de que Rusia fue dejada de lado y todo, a pesar igual es un centro fuera nuestro, pero rápidamente nosotros podamos construir, como decía Martí, un intelectual latinoamericano, porque esa es la salida, no, yo no veo, o sea, la producción de conocimiento desde acá a mí me parece súper importante, como fundamental, porque así nuestros textos y la intelectualidad nuestra y todo lo que planteemos va a ser latinoamericana y no europeizante. Creo que esa es como una postura que podríamos ahí defender y llevar adelante. Sí, y mira, y también lo interesante que cuando tú hablabas de esta parte, cuando que apenas el siglo XXI inicia, porque se empiezan a dar las revueltas en estas fechas, pero también la carga o la carga que tenemos, digamos, en el sentido de que a partir de la pandemia es que empieza una explosión también, no solamente en la literatura, sino que a nivel artístico en otras artes. Entonces hay una explosión, pero la literatura se ve como un poco arriba, la siento yo un poco más arriba que las otras artes, porque la misma pandemia hace que la gente se encerrara y hay otras artes que necesitan del ambiente externo para poder sacarla, ¿no? Pero la literatura se necesita como de ese ambiente interno. Entonces hay como una explosión también de muchos escritores emergentes, dentro de esos estoy yo. Y bueno, al final hay una carga, ¿no? Hay una carga de cómo esto se va a poder tomar forma quizás dentro de 100 años, como tú dices. ¿Será que los escritores realmente están preparados para eso? Pues porque prácticamente este tiempo son como tiempos claves. E incluso muchas de las artes o las evoluciones de las artes también se da alrededor de otras pandemias, pues. Sí, pues, las pestes. Sí, o sea, yo creo que empezó el siglo XX solamente en 1920, dicen, y ahora los teóricos salieron a decir, claro, la unión de los movimientos sociales, la revuelta, y después la pandemia, entonces empezaría este siglo. Entonces es interesante lo que pueda producir esta época también. Entonces, cómo miramos hacia atrás, si podemos recepcionar en parte todos esos conceptos que en algún momento fueron defendidos, peleados, pensados por otros, yo siento que vamos a estar como, por lo menos vamos a tener en cuenta esas cosas que ya se hicieron y, y defender algunas que nosotros nos gusten, ¿no? Y poder echar abajo también otras que no estemos de acuerdo. Pero sí, yo encuentro que es un renacimiento cultural, lo han dicho mucho, un florecimiento cultural, y que la literatura, la música también, aquí el canto, como que apoyó todos los sistemas como internos, unido al tema de la casa y las bibliotecas y los libros también. O sea, el poder sentarse y leer fue lo único que en algún momento podíamos hacer. O sea, entonces es interesante cómo la gente pidió más libros acá en Santiago, se metió en el bibliometro, por ejemplo, cuestiones por internet. Entonces hubo un florecimiento. Y ahora vamos a ver qué pasa con todo ese laboratorio también, porque al final es como estar en un laboratorio. Así que bueno, ahí digamos, entre más nombres y conceptos y también escritura y la práctica de la escritura y la lectura, sobre todo la lectura. A todo esto le voy a mandar lo del pasado más. Vean, y a lo mejor me puedes mandar el cuento, Claudia, para poder leer lo que sé yo. Te lo mando así. Eso, para ver los textos y todo, y los textos también, Mari, lo que me estás hablando, para poder tener la referencia. Y
ustedes ven las primeras hojas, es un libro chiquitito y todo ahí, ustedes ven si lo leen, pero lean la textualidad, ¿no? El formato de las primeras hojas, y ahí ustedes van a ver también esa profunda libertad, que es bonito esa libertad de entonces ahí también, si ustedes conocen a otros poetas, me van diciendo, yo también lo voy viendo y lo voy leyendo. ¿Les parece? Este Sí. de Margaret Atwood, fíjate que me costó mucho encontrar en español. Su trabajo está más realizado en inglés. Sí hay traducciones, pero es poco lo que tiene en español. Apenas logré conseguir el libro en español en Amazon, pero me costó mucho. Y lástima porque sí está como una de las mujeres, yo estaba leyendo su biografía y está dentro de una de las mujeres que se le puede decir que es feminista, ¿no? Y ya es una señora adulta, como de 80 años hoy en día, pero tiene una calidad literaria porque lo poco que yo le leí se tira más en la cuestión de ficción, pero también renombra a la mujer. Entonces, yo la empecé a leer porque me llamó la atención de por qué feminista y lo otro de que estaba yo como tratando de averiguar, ¿no? Dentro de sus personajes de mujeres. Entonces ella como que renombra, pero también es una forma de hacerlo. Eh, como esto de renombrar de cómo a la mujer la han usado, ¿no? Entonces ella empieza a hacer como diferentes personajes de mujeres y eran los que yo o sea, le estoy leyendo por quererle saber más sobre su tema de la mujer, pero sí tiene uno de sus cuentos, creo que fue publicado con anterioridad a este, que trata también sobre una mujer que hace servicios domésticos y que es el cuento que yo quiero buscar, porque, o sea, no lo tengo, pero es el que yo ando buscando, porque Mátalo. Para ver. ajá, necesito saber más sobre ella, porque ese mismo cuento es el que a ella le dan un premio y ahí es cuando ella le empiezan a llamar feminista. Y ella, sin embargo, ella no se cree una mujer feminista. No, es que, claro, aquí también hay harta gente de distintos lados que no se consideran así, pero al final después viene como la teoría o el mismo movimiento que las rescatan de esa forma. Pero manda el link para ir viendo las biografías de la anterior que tú me mandaste, yo fui viendo esa biografía, y si tienes que se puede escanear o las primeras páginas. Sí, eso puedo hacer porque quizás te mando como fotos de en el primer cuento es donde ella empieza a hablar sobre esto de la casa, ¿no? Sobre el espacio. Y también ahí mismo en ese primer cuento es donde ella nombra el espacio, pero al final nos damos cuenta de que ese otro espacio que ella está nombrando es un espacio que está en la cabeza de la protagonista. Entonces, tal vez te mando así en fotografía para que veas cómo ella evoluciona esa parte. Sí, mándalo, y además que no sé nada de ella, y entonces así ya sé cómo se escribe y todo, y la voy buscando, y voy viendo la trayectoria y de dónde más o menos uno la puede. Yo le leí la trayectoria y me quedé fascinada. Parece que también han hecho como, no sé si un documental de una de sus historias y está como catalogada dentro de una de las mujeres más fascinantes dentro de la minificción, pero debe ser por ese tema en la forma que ella escribe, ¿no? Muy inteligente la señora. Ya, pues, qué bueno, sí, por la edad. Es canadiense, ajá. Canadiense. Es canadiense. Es Canadá, Sí. como de esa literatura canadiense, así que mándalo. Y Claudia, ¿vas a decir algo? Solo preguntar, ¿el próximo sábado siempre va a ser a la misma hora? A las 5, no, a las 5, porque yo es solamente estos dos que tenemos esta cuestión, pero era una excepción. Está bien la hora, ¿verdad? Puedes a las 5, ¿no? Sí, ajá, me queda bien. Ahí te queda mejor. Ya, pues, entonces estamos terminando, que tengo que entrar a la otra reunión, pero quedamos de mandar esas cosas, ¿no? Ok, está bien. Muchas gracias, gusto de saludarlas. Ya, Gracias, nos vemos, María. Les alargué la clase. Manda esas cosas, y yo también voy a mandar lo que prometí. Claudia, mándame el curso, ¿ya? Sí, te lo mando. Bye. Bueno, adiós. Chicas.
Cuídense. Adiós, María. Adiós. Adiós. Saludos. Chao.